de teléfono seguro que hubo, bueno, no sé si hubo llamada, pero desde luego le ha debido de quedar claro viendo también cómo están reaccionando los mercados. También al otro lado, ahí están viendo desde el Banco Central Europeo, Javier Luengo. Enseguida vamos contigo, la decisión de tipos en ya, está a puntito, casi un previo, está Quintana también al otro lado, y contigo voy, Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. Previo, ¿qué esperas? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, lo acaban de publicar durante la última frase. Lleva 5 segundos publicada. No hay cambios en los tipos de interés y, bueno, no me ha dado tiempo. Nada, vamos con eso. 4,5 efectivamente, se queda donde estaba, tasa de depósito en el 4%, de tipos reales en el 4,5%, se queda todo donde estaba. Ahora hay que ver, ahora ya conocemos la decisión, lo que hay que ver es qué va a decir Christine Lagarde. Me perdonas, Quintana, desde el Banco Central Europeo. Javi Luengo, ¿qué se está respirando allí? ¿Qué sabes? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, José? Sí, muy buenas tardes. Pendientes estábamos del comunicado y de esa pausa que se ha decretado, como decía, y replicando la decisión de la Reserva Federal, proyecciones en las que dice en el comunicado el supervisor que se espera que igual haya un repunte de la inflación en el corto plazo, con lo cual por ello dicen que se decreta esta pausa. También avisan de nuevas proyecciones. En general se espera que la inflación llegue al 5,4 en el 23, 2,7 en el 24 y 2,1 en 2025. En comparación con las proyecciones de septiembre de las que nos hablaba Marta, equivale a una revisión a la baja para 2023, pero especialmente para todo el año que viene. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente se ha aliviado, dice el Banco Central Europeo, aún más de lo que hemos visto al índice general, y la pausa se decreta para conseguir ese ansiado objetivo de mantener la presión de precios en el entorno de crecimiento del 2%. Por eso los tipos se quedan en el 4,5%, 4,75 y 4 puntos porcentuales en los tipos de las operaciones principales de refinanciación y los tipos de interés de la facilidad marginal de préstamo y la de depósito. Sobre los programas de compra de emergencia, sobre el PEP, sobre el APP, el programa de compras de activos, se van a seguir reinvirtiendo en su totalidad, y aquí estaba una de las claves del Banco Central Europeo de hoy. ¿Qué va a pasar con el cronograma, el calendario? Los halcones ya están diciendo a Lagarde, y eso desde el propio Banco Central Europeo nos lo confirman, ya le están diciendo a Lagarde que hay que cambiar la hoja de ruta en las reinversiones, que hay que empezar a paralizarlas antes de la fecha límite de finales de 2024, una postura a la que se habrían sumado aquellos gobernadores más dovish, más partidarios de una política monetaria mucho más suave, y de momento veremos qué dicen en rueda de prensa, pero en el comunicado se queda todo tal y como estaba. Durante la segunda mitad del año tiene el BCE la intención de reducir el PEP en un promedio de 7.500 millones mensualmente. De momento, esta es una de las claves, y sobre la mesa las nuevas proyecciones macroeconómicas que sí que dan cuenta de cómo se ha ido desacelerando la economía de la eurozona en los últimos meses. Exacto. Las claves, pues como decíamos, calendario, cronograma y la resiliencia de la eurozona. Exacto, cifras, 7.500 millones en desinversión, bajan, desaceleran las previsiones, gracias Javi Luengo, y tipos que se quedan quietos, igual que la tasa de depósitos. Hablábamos con Francisco Quintana, estaban también al otro lado Alexis Ortega y Marian Fernández, a quien veían en pantalla, responsable de macro de Andbank España. Enseguida vamos con ella. Francisco Quintana, te cortaba, movimiento en el eurodólar hacia los 1,9, casi 1,10, se va revalorizando, movimiento también importante el que estamos viendo en el resto de bolsas europeas, que eso sí, decía yo, les están esperando IBEX, DAX, todos con subidas, el IBEX de un 1,5%, veíamos subidas parecidas al CAC 40 parisino. En esa línea vamos a intentar ver precisamente los índices ahora, con unos indicadores que también están en positivo y que aguantan en esa línea, es decir, de momento cumple con las expectativas. ¿Qué piensas? ¿Dónde están las claves? Quintana, ¿el balance quizás sea lo que le queda por reducir y tiene que hacerlo a marchas forzadas el BCE? Pues bueno, efectivamente, el balance es donde estaba ahora el foco, ¿no? Nosotros creemos que los 3 puntos en los que quedaba, digamos, algo de información por compartir por parte del Banco Central Europeo, sabiendo que no iba a haber movimientos de los tipos de interés, porque incluso los más halcones del Banco Central Europeo nos habían confirmado, Isabel Schnabel, en las últimas semanas, que no había motivos para ningún tipo de subida y que no descartaban bajadas en los próximos meses. Entonces eso estaba fuera de la ecuación. ¿A qué estábamos mirando hoy? Primero las previsiones macro, que las veremos en un detalle, que probablemente van a mostrar una economía más floja y que deberían abrir el camino para esos recortes de tipos en los próximos meses. El mercado ahora los está esperando tan pronto como marzo. El segundo elemento es más información acerca de cómo de duros iban a ser en este último kilómetro que queda por recorrer, ¿no?, hasta llegar al 2%, si van a introducir algún elemento de flexibilidad, cambiando el lenguaje quizás hacia un
cerca del 2% en lugar del 2% por debajo del 2%. Y el tercer elemento clave también es el programa de bonos. El consenso era que no íbamos a ver un anuncio y sí que lo ha habido. Es un anuncio muy flojito, está anunciado que van a empezar ya van a dejar de reinvertir una cierta cantidad del programa del PEP, del programa especial de la pandemia de bonos, pero no se esperaba y entiendo que ese es el motivo por el que estamos viendo cómo el euro está repuntando, ¿no? Es quizás un poquito más agresivo de lo esperado en un día en que no se esperaba que el Banco Central Europeo fuera para nada agresivo. Ahora bien, vamos a contextualizar. El Banco Europeo tiene ahora mismo unos 1,7 billones españoles invertidos en el programa de bonos comprados con el programa PEP. Lo que está hablando ahora es de recortarlos en 7.500 millones de euros al mes. A ese ritmo se tardarían, he hecho las cuentas, 18 años y medio en deshacer el programa. Esto quiere decir que estamos hablando de una reducción ínfima, pero marca el comienzo de algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Buenísima ese dato, esos 18 años y medio, eso es impensable de todo punto. Alexis, sé que te tienes que ir, son I-21 y te ibas a I-20, desaceleración rapidísima, baja del 0,7 al 0,6, el año que viene en vez de un 0,8 y todo esto sigue siendo optimista, según muchas otras previsiones. Bueno, al fin y al cabo las previsiones son eso, opiniones y prácticamente las están cambiando constantemente, teniendo en cuenta que los bancos centrales se equivocaron en cómo se iba a comportar la inflación. La verdad es que no vale la pena mucho discutir cuáles son sus previsiones, las cambiarán en la próxima reunión. La verdad es que lo que sí constata es un poco el clima en el que se vive dentro del Banco Central Europeo, de cierta desaceleración, de cierto control de la inflación y por lo tanto de un mayor ritmo de bajada de tipo de interés. Quizás el tema más importante es el tema del PEP, que aunque es poco, como bien dice compañero, y que si siguen a este ritmo, que no creo que vayan a seguir este ritmo durante 18 años, pues prácticamente sería no hacer nada, es un aviso en algo que yo creo que es muy importante. Hay que empezar a reducir ya los balances de los bancos centrales, puesto que la inflación, por mucho que se diga que está relacionada con los costes salariales o con el mercado laboral o con los márgenes empresariales, está más relacionado con estas políticas ultraortodoxas de aumento de la masa monetaria, aumento de los balances y sobre todo del déficit público. Y por lo tanto que por lo menos el Banco Central Europeo esté ya empezando, pues ya hayan corregido esos tipos tan bajos que tuvieron después de la pandemia y que ahora empiecen por lo menos a dar señales cuando se planteaba que fuera para finales de 2024, empiecen a bajar ya, a reducir ese balance, aunque sea poco, por lo menos es un signo relativamente positivo de que se están empezando a tomar en serio esta situación. Yo creo que le falta todavía otra pata más, en donde los bancos centrales han hecho muy poco, que es la de instigar a los gobiernos a que empiecen a reducir sus déficits, puesto que prácticamente yo creo que es por ahí por donde realmente se podría hacer un control muchísimo más efectivo de la inflación. Bueno, sí, se podría hacer muchas cosas. Lo que pasa es que ellos mismos saben que dentro de lo que se podría, hay otras cosas que no dependen ni siquiera de ellos. Les encantaría tener otro tipo de poder, seguramente, a la primera Isabel Schnabel. Yo creo que, en cierto modo, ellos han sido cómplices de esta actuación por parte de los gobiernos manirrotos, puesto que de alguna manera ellos le han cubierto un poco ese papel. Y no es su papel debía haber sido otro. Ahora, en estos momentos que estamos hablando mucho de la separación de poderes, yo muchas veces me gusta hablar de la separación de los poderes también en el entorno económico, y consistía básicamente en unos mercados que castigaran más a los gobiernos manirrotos, subiendo la rentabilidad, y para eso necesitan un poco la colaboración de los bancos centrales, que no entren ellos a hacer compras. Si realmente tenemos una instigación por parte de los mercados, de los medios de comunicación y de los analistas, sobre esa actividad manirrota por parte de los gobierno, que posiblemente tendríamos una compensación y unos gobiernos que tomarían mucho más en serio el papel suyo en la generación de inflación y por lo menos en resolver el problema. Ayer estaba revisando, por ejemplo, las previsiones de presupuesto americano para los próximos 10 años y en el presupuesto americano en un momento se plantean tener un déficit primario por debajo del 3%. Desde aquí al año 2033. Y lo peor de todo es que ahora mismo los costes financieros están representando entre un 2,5 y prácticamente un 3,5 del PIB de gasto financiero, con lo cual nos estamos planteando que vamos a tener un déficit en Estados Unidos de alrededor del 5% en toda esta década de los 20 e incluso que nos vamos a ir al 7% en el año 2033.
porque eso es una absoluta locura. Y esto realmente los bancos centrales tenían que haber estado trabajando mucho más en este factor. Y yo creo que eso es uno de los elementos que quizás está haciendo que sea mucho más duro el control de la inflación. Ese capítulo todavía no se ha hecho nada. Bueno, no les abra la puerta que entonces nos llega. Alexis Ortega, analista independiente. Gracias. Marian Fernández, responsable de macro de Ambank España. Perdóneme, que la tengo ahí también y me interesa. Decía, hilándolo con lo que comentan Quintana y Alexis, en realidad, y le pregunto, Marian, pero es la primera vez que uno piensa que puede haber recesión y 6 meses antes el mercado, en vez de caer, vuela pensando que pase lo que pase, aquí te van a hinchar a dinero. Esto es como el fentanilo de Estados Unidos, pero vía inyección de liquidez. Ayer la Reserva Federal de repente dice no garantizo una recesión y todos los índices disparándose hacia máximos. ¿Cómo estás viendo esta decisión del BCE? ¿Cómo estás viendo esta política de los bancos centrales respecto de una economía que va en otra dirección? Bueno, yo creo que el tema de la revisión de los datos de inflación, considerando que efectivamente que va a ser revisado durante los próximos trimestres, pero yo creo que sí que es importante y nos lanza un mensaje. De hecho, ayer en las previsiones de la Reserva Federal apenas se modificaron las de crecimiento y fueron las de inflación las que realmente abrieron más la puerta a los cambios un poco de visión en relación con la política de tipos de interés. Y yo creo que hoy nos puede pasar lo mismo en relación con ese Banco Central Europeo que, como nos comentaba antes el compañero, pues ha recortado más en 2024 de lo que se esperaba en las previsiones de inflación. Entonces yo creo que las previsiones, sin quitarles la importancia de que van a ser revisadas, pero sí que nos dan un mensaje sobre en qué se centra y particularmente el Banco Central Europeo cuando ve que ya no va a tener la inflación en 2024 en el 2,9%, sino que a lo mejor lo va a tener eso en el 2,7, 2,3%. Entonces, yo creo que el primer punto, inflación. Segundo, para el Banco Central Europeo, indudablemente lo de ayer de la Reserva Federal allana mucho el camino, es decir, Powell ha cambiado de opinión o de mensaje en 12 días. En 12 días hemos pasado de decir es prematuro empezar a hablar de lo que puede ser una relajación de tipos de interés a de repente está en la mesa. Es decir, está en la mesa y están las cifras. Entonces yo creo que tenemos que estar muy atentos hoy en las declaraciones de Lagarde a ver realmente cómo no combate o si combate o no combate esa evolución que en general vemos de descontar tipos de interés a la baja, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que son así como dos de las cosas principales un poco de cara a la reunión de hoy. Pero ya digo, Marian, el dato de inflación más importante. Marian, y le traslado también luego la pregunta a Quintana, pero de los que votan, que no votan todos los que están, pero sí son todos los que votan, como diría aquel, 6 han votado por mantener tipos, 3 abogaban por incluso subirlos en la reunión de hoy, a pesar de la que, entre comillas, nos está cayendo. Hablan de un sector bancario muy seguro, vosotros que además lo vigiláis bien en particular, ese sector bancario, de que sí, estamos preparados, pero el resto de la economía sí está notando un shock importante vía, sobre todo, energía. Que 3 hablen de subir, ¿es que vamos a tardar más todavía en ver en Europa una bajada de tipos? Bueno, es verdad que con el cambio que ha habido un poco en quienes tienen el ejercicio del derecho de voto durante estas reuniones, es verdad que vemos pues cómo entran, digamos, pues más miembros más proclives a mantener todavía una política monetaria muy restrictiva de lo que había sido a lo mejor en votaciones anteriores. Yo creo que esto poco a poco se va de alguna manera, bueno, pues a ir desdibujando y sobre todo teniendo en cuenta que de alguna forma, aunque nuestras economías son distintas, nuestras realidades económicas, la americana pues más resistente desde el punto de vista de crecimiento, nosotros a lo mejor con unos salarios que ahora están creciendo más, pero al final estamos relativamente hermanadas en lo que puede ser un poco la evolución en el ciclo. Entonces yo creo que, sí, que esa resistencia inicial todavía con esos 3 votos partidarios de mantenerlo, pues va a ser algo que se vaya a ir desdibujando pues poco a poco. Si bien es cierto que, por ejemplo, nosotros pensamos que las estimaciones que tiene el mercado de bajadas de tipos de interés tan pronto como en el mes de marzo en Estados Unidos, pues quizás sea un poquito prematuro. Sí que vemos bajadas durante 2024, pero igual lo vemos más hacia mitad de año de lo que lo veríamos hacia ese primer trimestre. Lo mismo nos puede pasar con el Banco Central Europeo. Entonces, bueno, pues hay que pensar que el cambio de mensaje muchas veces es tan rápido como esos 12 días de Powell, que si vamos acumulando referencias de inflación como las de precios de producción industrial de hace poco, que van en el sentido de marcarnos que la desinflación sigue a un ritmo pues relativamente saneado y que no hay sustos o que no hay giros y habrá que estar muy atento a los salarios, yo creo que esos 3 votos pueden desaparecer y pueden hacer. Dicho lo cual, efectivamente la economía
está sufriendo en cuanto a los incrementos de tipos de interés, pero también hemos dicho muchas veces que está resistiendo más allá de lo esperado. Por ejemplo, la parte del consumo con un mercado laboral que es fuerte por doquier y un consumo que se espera que el año que viene pues vaya mejor, teniendo en cuenta que desde el punto de vista de salarios reales vamos a estar en mejor situación de lo que hemos estado este año. Entonces, yo creo que la economía ha sufrido menos de lo que hace meses todos hubiéramos pensado que con este entorno de tipos iba a sufrir. Ha sido más resistente. Decía yo 6,3, no, hay 3 dispares efectivamente en el BCE, pero ese 6,3 también es del Banco de Inglaterra, perdónenme, es que como hay 3 y 3, efectivamente, pero hay 3 en el Banco de Inglaterra que todavía querían subir y 3 también en el BCE que todavía querían subir. O sea, está la cosa como muy movida en Europa, si me permiten, Eurozona y Reino Unido mediante. Quintana, habla Marian de cómo la economía está resistiendo y pregunto yo, mezclándolo con lo que hilabais antes, ¿no tiene mucho que ver en realidad con los estímulos fiscales? Quiero decir, Alemania está gastando 3 veces su presupuesto original para poder pagar subsidios energéticos, para poder pagar la transformación eléctrica, para poder pagar la guerra, ¿Hasta qué punto dependemos en realidad de lo que vaya a ocurrir? Porque Estados Unidos ya se está borrando de la guerra en Ucrania y eso va a suponer más dinero a esa caldera. Esa pregunta es compleja. Sí, sin duda. El paquete, estoy de acuerdo con María, la economía ha aguantado mucho mejor de lo esperado y particularmente en Estados Unidos, a pesar del acuerdo tan claro que hay ahora mismo en el mercado de que vamos a ver los tipos bajar en meses, hay una cantidad de argumentos importante para alguien que considere que hay que mantener los tipos o incluso hay que subirlos. Yo siempre recuerdo el dato de que cuando yo estaba en la facultad nos decían que la tasa de empleo mínima que se podía mantener en una economía sin producir un sobrecalentamiento, sin que le saltara las tuercas, era del 5%. Como tasa de paro era el mínimo, se llamaba la tasa de paro de fricción, en la que simplemente implicaba que había gente que dejaba un trabajo el lunes y cogía otro una semana más tarde. Eso era el 5%. En Estados Unidos ha caído en el último mes del 3,9 al 3,7%. Entonces, a pesar de que, de nuevo, hay miles de indicadores económicos, hay un menú para cualquier visión poder, digamos, sustentarla con datos económicos, el dato del empleo en Estados Unidos, digamos, le da fuerza a que alguien vote en contra y diga, no, yo creo que deberíamos seguir subiendo los tipos de interés, aunque no sea el consenso. Algo pasa similar en menor medida en Europa, donde aunque la inflación está cayendo con fuerza, los datos de empleo, sin ser tan espectaculares como los norteamericanos, también son bastante buenos. Y ahora vemos como los salarios, sin llegar a los niveles de inflación que vimos el año pasado, también están acelerando con fuerza y se van acercando al 5%. De nuevo, hay argumentos para que alguien diga, ojo, yo no veo que todavía debamos empezar a montar una fiesta. Y por esto veremos hoy en la rueda de prensa a Lagarde insistiendo mucho en esa frase que han puesto en el comunicado, en el que dice creemos que la inflación va a volver a subir en el corto plazo. Y de hecho, en las previsiones macroeconómicas han recortado las previsiones de inflación, pero menos de lo que se esperaba hasta hace unos minutos. Entonces, en qué preguntabas, ¿en qué medida depende todo esto del esfuerzo fiscal? Sin duda, ha jugado un gran papel. El hecho de que haya tanto trabajo, de que hayamos sido capaces de sortear la pandemia sin que se produzca una destrucción masiva de empleo, tiene muchísimo que ver con el estímulo fiscal y que ahora hay que ir cerrándolo, ¿no? Es probablemente el mayor riesgo para el PIB del año que viene. Alemania se pone seria y se lo ha hecho. Ayer aprobaron un presupuesto en el que básicamente dijeron vamos a tener que apretarnos el cinturón. Esto reduce la posibilidad de que el año que viene seamos laxos en políticas fiscal. O sea, es más improbable ir al Banco Central Europeo y decirle, oye, pásame la mano, sé un poquito flexible, porque Alemania también lo está haciendo, cuando Alemania, que está pasando un momento muy complicado, es la economía grande de la Unión Europea que más está sufriendo por el ajuste energético, ha decidido que ellos se van a apretar el cinturón, también van a tener que hacer los demás. Para mí es el mayor riesgo a la baja para el crecimiento en la Unión Europea el año que viene. Eso contribuye a la idea de que probablemente veamos recortes en los tipos de interés en la primera parte del año. En la primera parte te refieres al primer semestre. Sí, el primer semestre. Quizá marzo, es que hay quien ya empieza a descontar. Hay quien empieza a descontar ya que incluso eso, marzo es buen mes y eso ya es para hablar del primer trimestre. El mercado está esperando marzo. Sí, no me quería meter en detalle, pero sí, marzo hace 2 semanas podía parecer una locura. Yo creo que el dato ayer del presupuesto alemán, el hecho de que tenían 2 opciones, tirar para adelante diciendo vamos a gastar lo que sea e inventarse alguna fórmula extraña, contable, para seguir gastando esos 60.000 millones, o tirar hacia atrás y ajustarse el cinturón.
el resultado ha sido nos vamos a ajustar el cinturón, un ajuste de 17.000 millones, vamos a recostar. Ese es el mensaje. Eso para mí aumenta la probabilidad de recesión en toda la Unión Europea, porque Alemania tiene mucho peso en el Banco Central Europeo e implica que el Banco Central Europeo va a ser... O sea, la Comisión Europea va a ser más estricta con los límites de gasto y el Banco Central Europeo tendrán que ajustarse. Y Francisco, os pregunto a los dos, pero ¿cómo valoráis la actitud y las maneras en líneas generales en todo esto de una Christine Lagarde que ahora advierte de esto, de estas posibles subidas, como dice en el comunicado, que habla de cómo van a tener que reducir balance a toda prisa, porque 18 años y medio, como decía Quintana, no van a estar reduciendo el balance, o alguno se va a arrepentir de todo, pero mientras reducen balance a toda prisa y mientras nos vuelven a hablar de que a lo mejor vuelve a subir la inflación, en realidad, ¿cómo valoráis, digo, toda la presencia y la actitud, las maneras y lo que ha conseguido Christine Lagarde o no, en tanto a que incluso miembros como Isabel Schnabel dicen, en realidad, gran parte de todo lo que ha ocurrido con la deriva inflacionaria tiene que ver con la energía, tiene que ver con los precios, tiene que ver con los vetos, tiene que ver con la guerra y tiene que ver con todo lo que nos ha ido ocurriendo alrededor? Y reconocían, tanto en las subidas como en las bajadas, decía Schnabel, tenemos poco que ver en ese impacto. ¿Cómo valoráis vosotros la actitud del BCE en esto? ¿Está protegiendo el euro en realidad menos que la inflación, que se mueve de otra manera, Marian? Hombre, la protección del euro por parte del Banco Central Europeo forma parte de alguna manera de su responsabilidad. Lo hemos visto en el pasado como, recuerdo la frase de Mario Draghi en ese sentido, haremos todo lo que sea necesario. Entonces yo creo que tampoco nos tiene yo creo que es una protección del euro como proyecto, no tanto como moneda, como tal. Las declaraciones en general de Lagarde o un poco la forma de comunicación de Lagarde, aunque haya tenido indudablemente sus patinazos, y yo creo que todos lo recordamos, particularmente con el tema a lo mejor del apoyo a los diferenciales periféricos, a las primas de riesgo y demás. Pero bueno, yo creo que es una comunicación que, sin ser la de su predecesor en cuanto a estilo, pero no es una comunicación de alguna manera, tampoco en el sentido tan... Es muy personal, pero tampoco es tan equivocada. Yo creo que le ha tocado torear un tiempo muy difícil. Le ha tocado torear un tiempo en el que hemos tenido pandemia, ha habido que innovar. Sí que pondría aquí una puntualización en relación con algo que antes se ha comentado, el tema de lo que pueden hacer los bancos centrales en relación con la política fiscal. Yo creo que pueden advertir, pero la política monetaria y fiscal, aunque están íntimamente relacionadas, pero al final, indudablemente, los actores o los elementos decisores tienen que ser diferentes, y eso es importantísimo, el hecho de preservarlo. Pero yo creo que en ese sentido, pues Lagarde de alguna forma no tiene ahí un problema en ella de comunicación. Dicho esto, dentro del Banco Central Europeo estamos muy acostumbrados a ver diversidad de opiniones. Tampoco tiene que llamarnos la atención el que de vez en cuando nos encontremos ya no solamente esa votación, sino algunos que son o esperan una evolución de la inflación o del crecimiento distinta de otros. Y en relación, por ejemplo, con el alerta o el aviso sobre la subida de la inflación, no es una cosa de este comunicado. Y en el anterior hablaron de que octubre y noviembre, por efecto base, eran muy favorables y que podríamos tener a lo mejor a partir de ahí algún mes donde la inflación repuntara un poco más. Entonces, simplemente un poco por recordar que no es que de repente hayan dicho esto como novedad, sino que ya habían alertado de que podía ocurrir. Sí que lo habían hecho, y le traslado también la parte a Francisco. Sí, habían hecho eso, sobre todo preveyendo, se hablaba de un invierno duro, igual que nos pasó el año pasado, ¿no? Se hablaba de un invierno duro, se hablaba de las reservas, se hablaba de dónde estaban, y de repente, si te tienes que poner a comprar gas y petróleo, efectivamente la inflación se va a disparar. No ha ocurrido, no está pasando tampoco ahora, a pesar del temporal que hemos visto en Europa, especialmente en la parte del norte-este, Alemania, Rusia, etcétera. Claro, de repente se curan en salud hacia enero. Valoración de Christine Lagarde de este periodo. Desde el inicio hay quien, mencionabas a Draghi, hay quien le ha echado mucho de menos con aquel It Will Be Enough. Por eso pregunto un poco este cambio de deriva, si os ha parecido excesivamente estadounidense. Bueno, perdona, ¿qué quieres decir con estadounidense? Bueno, yo recuerdo a Draghi que digamos, tenía un foco que se ponía más en Europa, y la verdad es que la sensación que da y la que transmitís, y lo hacía Alexis, ahora escuchando un poco también las palabras de María, es un poco de vamos detrás de lo que está haciendo Estados Unidos. Dice María, proteger al euro es importante, y claro, vamos detrás intentando precisamente equilibrar frente al dólar, ¿no? Estamos como muy marcados por lo que ocurre allí. No quiero yo entrar en si le llaman o no le llaman. Vale. Yo estoy de acuerdo con María. Es una papeleta muy difícil. Recordemos que desde el punto de vista macroeconómico, la situación a la que se enfrentaba Draghi, que lo hizo
muy bien. La tensión a la que se enfrentaba el euro era mucho mayor a la que se ha enfrentado en cualquier momento de esta crisis pandémica, pero desde el punto de vista macroeconómico era relativamente más sencillo, porque no había un conflicto macroeconómico. Lo que teníamos era una economía que estaba en contracción y una inflación que estaba en deflación o cercana al cero. Entonces ahí el manual del banquero central tiene una sola receta, que es vamos a bajar los tipos y cuando te has quedado sin tipos que bajar, vamos a meter todo el dinero que pueda hasta que la economía dé señales de reactivarse. Y eso fue lo que hizo. Y cuando llegó el momento crítico en el que los agentes económicos no se creían la viabilidad del proyecto del euro, lo que hizo fue meter más medicina, pero de la misma. Fue decir, vamos a hacer lo que sea necesario, ojo, mucho cuidado, tengo mucho músculo, tengo un ordenador, una impresora muy potente, no vayas a apostar contra mí porque te llevo por delante, ¿no? Ese fue el mensaje que marcó. Entonces, pero recordemos que aunque la tensión era mucho mayor, el contexto macroeconómico era menos complejo en este sentido. Christine Lagarde se está enfrentando a esta tensión de la que hablábamos antes. Te encuentras una inflación que está elevada y un crecimiento que no se sabe muy bien dónde va, que aparece una recesión pero no acaba de llegar. Tienes por un lado el mercado de empleo que está fuerte, tienes la inflación que baja. Es un mercado es un entorno mucho más ambiguo, ¿no? Tienes que estar, digamos, tapando un agujero, se te abre otro, y por eso entiendo que la política de comunicación ha sido mucho menos clara que la que tuvo Draghi, y también porque tiene menos experiencia, aparte de la diferencia en las capacidades personales que pueda tener Lagarde. A mí me parece que la papeleta era un poco más compleja y que teniendo en cuenta ese contexto no lo ha hecho mal Christine Lagarde. Yo no creo que la política monetaria de la Reserva Federal haya marcado tantísimo el tono del Banco Central Europeo. Casualmente, esto ha sido una pandemia global, nos hemos enfrentado todos a shocks muy similares. Inicialmente una contracción de la oferta, problemas de transporte logístico, la crisis de los chips, la ausencia, primero el exceso de energía durante la pandemia y luego la ausencia de ella, la OPEC, todo eso han sido shocks globales, incluso la guerra de Ucrania. Ese es el único elemento que es más europeo que norteamericano, pero también, digamos, ha afectado de modo global. Entonces, yo justifico el hecho de que las políticas hayan sido relativamente similares, a lo mejor con un decalaje de unos pocos meses, al hecho de que los shocks, los estímulos, los elementos que han moldeado estas políticas son comunes a los dos, en gran medida, con la diferencia de la guerra de Ucrania, más que a una Lagarde que tenga que seguir o que se plantee la necesidad de seguir a la Reserva Federal para proteger al euro. Esa es mi lectura. Por el mercado en una última breve antes de dejaros marchar, y por qué esperáis que haga con el movimiento de Christine Lagarde hoy y cuántas bajadas veis, porque hay quien incluso ve 3 el año que viene en la Reserva Federal después de lo de ayer, aunque hay quien ve 2 de más de medio punto, en fin. Ahora voy con eso, si me permitís, datos semanales en Estados Unidos, ventas minoristas, pero sobre todo peticiones de subsidio por desempleo. Marta Vilar, datos que conocemos ya y que son ¿cuáles? Pues son buenos para la economía, José, porque nos indican que se está recuperando, sobre todo la parte del consumo, a raíz del dato de las ventas minoristas, que enseguida lo damos, y además también el dato de las peticiones de subsidio por desempleo nos indican que hay cada vez menos personas que están pidiendo ese subsidio por estar en el paro. Vamos por partes. Ventas minoristas acaban de salir hace unos 10 minutitos aproximadamente, 0,3% suben en el mes de noviembre. Veníamos de una caída del 0,2% y se esperaba que en este mes de noviembre también cayeran esas ventas minoristas, un 0,1%. No ha sido así, han subido, han batido las expectativas del mercado, y esto nos puede sugerir que la Reserva Federal, con ese miedo a que haya una recesión, quizás se equivoca, y también por lo tanto lo hace el mercado al ayer haber subido tantísimo, pensando que ese miedo a la recesión que tiene la Reserva Federal va a hacer que recorte los tipos de interés quizá cuando quiere el mercado, es decir, en la primera mitad de 2023. Vamos ya con los datos de empleo, de desempleo más bien, los datos de paro semanal, como se les suele conocer, nuevas peticiones de subsidio por desempleo que quedan en las 200.000, veníamos de 221.000, se esperaba una bajada solo de 1.000 hasta 220.000, pero finalmente el retroceso ha sido bastante mayor, de prácticamente 20.000 peticiones. Esto significa que hay menos personas pidiendo esa ayuda por el desempleo, lo que nos puede indicar que, bueno, el paro está yendo por lo menos mejor de lo que esperaba el mercado. Claro, esto mejor para el mercado laboral, pero no tanto para la renta variable. Ya saben que cuanto peor vaya la economía,
más posibilidades hay de que la Reserva Federal pueda bajar los tipos de interés lo antes posible. Así que eso es un poco la fotografía en este momento. De momento los futuros de Wall Street siguen repuntando. Hoy vamos a tener nuevos máximos históricos, eso es lo que se prevé para el Dow Jones después del cierre de ayer. El Nasdaq que se va a acercar también 0,4%, si no abre ya también en esos máximos históricos porque está a nada, y el S&P 500 pues más de lo mismo, porque hoy también se espera que habrá con subidas de medio punto porcentual. Bueno, con todo esto sobre la mesa, con los datos y a puntito de que en un minuto Christine Lagarde hable, decía yo, ¿cuántas bajadas de tipos veis el año que viene en Europa? Francisco Quintana y Marian Fernández, ¿cómo veis esas bajadas, y cuántas pronosticáis? María, si quieres empezar. Pues mira, nosotros somos, de hecho fue un tema muy debatido en el Comité de Inversiones y finalmente pues la decisión fue esperar únicamente una bajada de tipos en Europa en la segunda parte del año y esperaríamos 2 en la Reserva Federal, con lo cual, como veis aquí, estamos alejados un poco de lo que el mercado tiene puesto en precio. Dicho lo cual, indudablemente, si los datos de inflación siguen la marcha que estamos viendo de los precios de producción industrial y los precios subyacentes y vemos fuerte revisión, como estamos viendo en cuanto a las expectativas de inflación, pues indudablemente eso abre la puerta, porque ya digo, yo creo que inflación está pesando más en el ánimo de lo que están haciendo o de lo que pueden hacer los banqueros centrales, por lo menos vistas la revisión de estimaciones, pues indudablemente, bueno, pues eso podría abrir la puerta a que hubiera más bajadas. Tantas como el mercado pronostica. Nos parece difícil porque el mercado está siendo muy ambicioso. Sí, el mercado está siendo muy agresivo, pero me quedo con eso. 2 para la Reserva Federal, 1 para el BCE. Está ya Lagarde, le están haciendo ya las fotografías, perdóname Marian. Francisco, súper breve, casi telegráfico. ¿Cuántas para uno y cuántas para otro? 3 recortes para Europa y los 4 para Estados Unidos, es la previsión de ING. Fíjense, no tanto como María. Ahí está esa disparidad desde la cautela, desde una cierta más agresividad desde los bancos centrales. Me quedo con los dos, sobre todo por lo que aprendo cuando les escucho. Marian Fernández, responsable de macro de Ambac España, y Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Un gustazo, como siempre. Vamos a escuchar a Lagarde y seguro lo comentaremos. Abrazo. Muy bien. Y nosotros vámonos directamente de rueda de prensa. Arranca Christine Lagarde, arranca el Banco Central Europeo, que ha dejado los tipos quietos y todo el mundo está esperando que nos diga qué va a hacer con el balance, porque las cosas pueden no cuadrar. Escuchamos. Good afternoon and welcome to our press conference. On stage there's President Christine Lagarde and Vice President Luis de Guindos. My name is Wolfgang Preußel. I also welcome the participants that are online. If you take questions, please turn on your cameras and your microphone. And with that, I would like to hand over to President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang. And I'm going to preface the reading of the monetary policy statement with asking for your indulgence. I'm in COVID recovery mode. I would not have wanted to miss this last press conference of the year with you, nor did I want to miss the Governing Council meeting of yesterday and today. But it may come a point where I start coughing my life out. And at that point, my Vice President, dear Luis, has agreed that he will just take over. As simple as that. But I'm not contagious, rest assured. It's just acute bronchitis. So, good afternoon. The Vice President and I welcome all of you to our press conference. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. While inflation has dropped in recent months, it is likely to pick up again temporarily in the near term. According to the latest Eurosystem staff projections for the euro area, inflation is expected to decline gradually over the course of next year, before approaching our 2% target in 2025. Overall, staff expects headline inflation to average 5.4% in 23, 2.7% in 24, 2.1% in 25, and 1.9% in 26. Compared with the September staff projections,
This amounts to a downward revision for 23 and especially for 24. Underlying inflation has eased further, but domestic price pressures remain elevated, primarily owing to strong growth in unit labor costs. Eurosystem staff expect inflation excluding energy and food to average 5% in 23, 2.7% in 24, 2.3% in 25, and 2.1% in 26. 5% de inflación subyacente para este año, irá bajando al 2,6, 2,5, 2,1 a lo largo de los próximos años, siguiendo 2024, 2025, 2026. Está dando Christine Lagarde las predicciones económicas. Lagarde, que por cierto hoy dice que está constipada, la semana pasada estaba con COVID también. Christine Lagarde, insisto, que está dando previsiones económicas, que está diciendo que es muy persistente, en particular la inflación subyacente. Ojo, porque esto puede ir en línea con lo que entre otras cosas nos comentaba Marianne desde Antbank, diciendo, ojo, no esperamos que haya muchas bajadas de interés porque efectivamente la inflación subyacente es muy pegajosa, sticky en Europa. Volvemos hasta allí, vamos a estar hablando ahora de la demanda. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. 0.6% for 23, to 0.8% for 24, and to 1.5% for both 25 and 26. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates are at levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to this goal. Our future decisions will ensure that our policy rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration. Las dos cosas favoritas de Lagarde, el data, el dato a dato, lo tenemos que ir mirando, y la inflación es persistente y nosotros también mantendremos los tipos persistentemente altos el tiempo que sea necesario para apagar esa inflación. Volvemos con Lagarde. Dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission. The key ECB interest rates are our primary tool for setting the monetary policy stance. We also decided today to advance the normalization of the Eurosystem's balance sheet. The Governing Council intends to continue to reinvest in full the principal payments from maturing securities purchased under the Pandemic Emergency Purchase Programme during the first half of 2024. Over the second half of the year, it intends to reduce the PEPP portfolio by 7.5 billion euros per month on average. The Governing Council intends to discontinue reinvestment under the PEPP at the end of 2024. The decisions taken today are set out in a press release available on our website. I will now outline in more details how we see the economy and inflation. Ojo, porque se está saltando un poco el guión, aunque lo tiene en el statement, es verdad que no estaba contado así, y es una directriz nueva del Banco Central Europeo. Dice, estamos reduciendo el balance, planeamos hacerlo en 7.500 millones de euros a lo largo del próximo año, pero cuidado, porque planeamos desinvertir por completo todo el balance que vaya llegando a vencimiento de aquí a 2024. Ya lo estaban haciendo con mucho, pero insiste ella, de aquí a finales de 2024 la reducción del balance, lo hemos discutido en este Consejo de Gobierno, tiene que aumentar drásticamente. Volvemos con Christine Lagarde, hablando ya de esa salida de balance, de la necesidad de volver a tener ese arsenal dentro del Banco Central Europeo para, si fuera necesario, volver a soltarle el dinero a la economía. Escuchamos a Lagarde. Services activity is also set to soften in the coming months. This is due to spillovers from weaker industrial activity, fading effects from the reopening of the economy, and the broadening impact of tighter financing conditions. The labour market continues to support the economy.
The unemployment rate stood at 6.5% in October, and employment grew by 0.2% over the third quarter. At the same time, the weaker economy is dampening the demand for workers, with firms advertising fewer vacancies in recent months. Moreover, even though more people are in work, the total number of hours worked edged down by 0.1% in the third quarter. As the energy crisis fades, governments should continue to roll back the related support measures. This is essential to avoid driving up medium-term inflationary pressures, which would otherwise call for even... Dice, según se vaya reduciendo, esto es importante, según se vaya reduciendo el impacto de la crisis energética, de la crisis que nos ha llevado con el gas y el petróleo, fundamentalmente en Europa, arrastrados, dice Lagarde, según se va reduciendo esto es necesario que los gobiernos retiren los estímulos fiscales, porque si no, no vamos a conseguir que baje la inflación. Es importante que la política fiscal acompañe a la política monetaria. Bueno, nos lo hacemos mirar en toda Europa, pero que se lo hagan mirar especialmente en Alemania, que el presupuesto lo han disparado con esto. Christine Lagarde. To that end, it is important to swiftly agree on the reform of the EU's economic governance framework. Moreover, it is imperative that progress towards capital markets union and the completion of the banking union be accelerated. So let's look at inflation. Inflation dropped over the past 2 months, falling to an annual rate of 2.4% in November, according to Eurostat flash release. This decline was broad-based. Energy price inflation fell further, and food price inflation also came down, despite remaining relatively high overall. This month, December, inflation is likely to pick up on account of an upward base effect for the cost of energy. In 2024, we expect inflation to decline more slowly because of further upward base effects and the phasing out of past fiscal measures aimed at limiting the repercussions of the energy price shock. Inflation excluding energy and food dropped by almost a full percentage point over the past 2 months, falling to 3.6% in November. This reflects improving supply conditions, the fading effects of the past energy shock, and the impact of tighter monetary policy on demand and on the pricing power of firms. Christine Lagarde, ojo, volviéndose, solo faltaba esta y ya estamos todos en la fotografía, como diría aquel. Habla también de las famosas cadenas de suministro, no desde el prisma estadounidense, pero dice, si garantizamos las que tenemos, si garantizamos el suministro particularmente energético, si retiramos ahora los estímulos, si seguimos con los tipos donde están, vamos a reducir todavía más la inflación y en eso estamos. Ojo, porque es lo poquito que faltaba ya con respecto al proteccionismo. Bien es verdad que en el apartado energético, como comenta la propia Lagarde, no depende Europa de sí misma. Entonces es una crisis energética que da por pasada, da por concluida y vamos a ver qué pasa. Por cierto que está subiendo el petróleo casi un 3%. Ahora vamos con ese tema. Christine Lagarde, en el Banco Central Europeo. Growth could be lower if the effects of monetary policy turn out stronger than expected. A weaker world economy or a further slowdown in global trade would also weigh on euro area growth. Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East are key sources of geopolitical risk. This may result in firms and households becoming less confident about the future. Growth could be higher
if rising real incomes raise spending by more than anticipated, or the world economy grows more strongly than expected. Upside risks to inflation include the heightened geopolitical tensions, which could raise energy prices in the near term, and extreme weather events, which could drive up food prices. Inflation could also turn out higher than anticipated if inflation expectations were to move above our target, or if wages or profit margins increased by more than expected. Está hablando ahora sobre la inflación de los alimentos, sobre cómo se ha ido incrementando y sobre cómo todavía persiste ahí arriba. Y eso, cuidadito. Ahora diferenciamos, pero en particular en la parte de la subyacente, con los alimentos preparados, también ha subido mucho y no bajan. Y la propia Lagarde a veces, luego le van a preguntar seguro, pero ha insistido en que esto es porque se está yendo a beneficio de las empresas, que no están bajando los precios como deberían, a pesar de que les ha bajado ya el precio también en cuanto al coste de transmisión. Es decir, que todo lo que había en la cadena ya no les cuesta más, pero sin embargo el precio a ti te lo cobran igual que antes, cuando te lo subieron. Esto lo ha dicho Christine Lagarde, que ha llegado a decir que es que las empresas se están metiendo el beneficio en el bolsillo en lugar de rebajar los precios. Escuchamos a Christine. Sorry. I'll start again. Bueno, empieza otra vez que... Bueno, ya lo han visto. Haciendo un esfuerzo. Pues estar enferma, hombre. Volvemos allí. Embedded in the staff projections. Our restrictive monetary policy continues to transmit strongly into broader financing conditions. Lending rates rose again in October to 5.3% for business loans and 3.9% for mortgages. Higher borrowing rates, subdued loan demand, and tighter loan supply have further weakened credit dynamics. Loan to firms declined at an annual rate of 0.3% in October, and loans to households also remained subdued, growing at an annual rate of 0.6%. With weaker lending and the reduction in the Eurosystem balance sheet, broad money, as measured by M3, has continued to contract. In October, it fell at an annual rate of 1%. In line with our monetary policy strategy, the Governing Council thoroughly assessed the links between monetary policy and financial stability. Euro area banks have demonstrated their resilience. They have high capital ratios and have become significantly more profitable over the past year. But the financial stability outlook remains fragile in the current environment of tightening financing conditions, weak growth, and geopolitical tensions. In particular, the situation could worsen if banks' funding costs were to increase by more than expected, and if more borrowers were to struggle to repay. Ojo que está hablando del peligro que tienen los bancos, ¿eh? Dice que a pesar de que efectivamente la demanda había caído, la demanda de crédito, dice que en los últimos meses, en particular en octubre, creció más de un 5% en cuanto a negocios, más de un 3,2, creo que ha dicho 3,3, para particulares en relación a hipotecas. Y dice que ahí hay un problema en tanto al tipo de activos que tienen vinculados los bancos y está analizándolo ahora mismo. La escuchamos. So, in conclusion, the Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. Based on our current assessment, we consider that rates are at levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our target. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary to ensure such a timely return.
We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restrictions. The Governing Council intends to reduce the PEPP portfolio over the second half of 2024 and to discontinue its reinvestment under the PEPP at the end of 2024. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. Now ready to take your questions. Thank you. Thank you, President Lagarde. Vamos con las preguntas. Ha hecho un breve resumen final. Dice, vamos a mantener los tipos como están. Efectivamente, de momento no habla de plantearse bajadas. Vamos a ver porque esa va a ser la primera pregunta, casi con toda probabilidad. Pero no ha hablado de eso. Sí dice, vamos a reducir el balance, 7.500 millones. Y ojo, porque el famoso PEP lo que van a hacer es reinvertirlo, pero solo hasta el final de la segunda mitad de 2024. El resto de vencimientos que no tienen que ver con este plan sí que se van a ir quitando ya directamente según vayan venciendo y se va a ir desinvirtiendo en todo esto a lo largo de todo 2024, no solo en esta segunda mitad. Vamos a ver si le preguntan por la banca, por la exposición, por los problemas que pueda haber, por la realidad económica, por la inflación subyacente y sobre todo, cuántas veces va a bajar los tipos y cómo crees que van a venir dadas. Vámonos hasta allí, escuchamos a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Thank you very much for your two questions. But let me remind you one thing. We are data dependent. We are not time dependent. We are data dependent. And let me take you into the Governing Council room. As you remember, we have defined the three key criteria of our monetary policy stance, namely inflation outlook, underlying inflation, transmission, strength of the transmission of our monetary policy. And it is against those three criteria that we determine whether enough progress has been made and whether our monetary policy is working. And clearly, when we look at our inflation outlook, look at the projections produced by staff and the entire Eurosystem on the occasion of the December meeting. Our new projections see inflation at 2.1% in 2025, not 2026, which is included, but 2025 we see headline at 2.1, and the path to get there is flatter than it was before, which lower the risks of inflation expectations risking de-anchoring. That's on inflation outlook. On underlying inflation, it says quite specifically in the monetary policy statement that a lot of indicators are showing that underlying inflation comes below expectation with a decline across all components. And when we look at transmission, we are clearly seeing a strong transmission to the financing of the economy and strong transmission at large, particularly if we look at the volume of loans to both corporates and households. So, should we lower our guard? We ask ourselves that question. No, we should absolutely not lower our guard, and I'll give you two good reasons for that. The first one is that our inflation outlook, which is one of the three criteria, is conditioned on the interest rate path that was embedded in market data at the time when our cutoff date was determined. Cutoff date, as you will see in the publication, was November 23rd. So that's point number one. Point number two, when we look at all the measurements of underlying inflations, there is one particular measurement which is hardly budging. It's declining a little bit, but not much, and that is domestic inflation. And domestic inflation is largely predicated by wage. So we need more data. We need to understand better what happens there, and why is domestic inflation resisting.
Me interrumpo brevemente porque está siendo muy larga la respuesta. Dice, no vamos a bajar la guardia, no bajamos la guardia, estamos preparados. Y ojo, le dicen, ¿creen que van a bajar los tipos en algún momento? Y dicen, no lo sé, porque no depende del tiempo. Nosotros no miramos y decimos, en marzo bajaremos tipos, en junio, en abril. No. Dice, nosotros vamos dato a dato, dependemos, somos data dependent, no time dependent. Dependemos de los datos, no del tiempo. No engarzamos al mes de turno la bajada de tipos, sino al dato que nos llegue. Y ahí está esbozando, dice 3 líneas que les hacen no bajar la guardia y que piensan, ojo, que podrían hacer que incluso volviera a subir la inflación. Y hablan en particular de esa inflación subyacente en algunos países. Dice, en concreto la de los alimentos, que ha sido muy pegajosa, parece que poco a poco se va reduciendo. La de energía, dentro del shock energético, se va reduciendo, pero hay una inflación doméstica en los distintos países que vamos a ver si le tiran de la lengua, porque esa es la que tiene que ver con las empresariales. Esa es la que tiene que ver con los márgenes empresariales. Y alguna vez se ha metido ella en ese jardín, ¿eh? Pero dice, hay una inflación ahí doméstica que vía salarios, vía crecimiento de los beneficios, se sigue dando. Y esa hay que vigilarla porque eso, en cuanto varía uno de los puntos previos, haya o no crisis, sube otra vez. Eso es lo que les tiene preocupados y lo que hace que no bajen, dice, de momento, la guardia. Seguimos escuchando. Demonstrating that domestic inflation too is going to head down towards our target. We don't have that yet. We will have a lot more data in the course of 24. It will be particularly rich in the first half, but we will need that in order to determine whether it is actually sustainable or not. Now, you had a second question which had to do with PEP. Let me just tell you how I regard the decision that we made on PEP, and that was shared by a very, very large majority of the governors. Everybody was fine with stopping the reinvestment at the end of 24. Some would have liked a slightly different tapering, starting a little earlier, starting later. So we ended up with that 100% reimbursement until the end of June, 50% reinvestment from July until the end of December, no reinvestment from January onwards. This is really balance sheet normalization. It's a good moment to do that. We have little by way of fragmentation. Markets have absorbed our decline in APP reinvestment as we had done it in a very similar fashion. So we think that it's really it's really on a standalone basis, and it will continue to operate on the back burner, if you will, without, we hope, being significant. And that's how we came to that decision. But it's totally unrelated to, oh, if they do that with PEP, then maybe they're planning on this on rates. No. Rates are the primary tool, and we're going to use that independently of what happens on the PEP side, which, as I said, is on the back burner. Thank you, President Lagarde. And the next question goes to Balázs Korányi of Reuters. Balázs, please. Estáis preguntando varios, ¿qué es el PEP? ¿Qué está pasando con esto? ¿Y por qué dicen que se está reinvirtiendo? Que todo lo demás se va a desinvertir, pero el PEP no, sino que se va a reinvertir al menos el 50% de eso. ¿Qué es eso? Marta Vilar, rápidamente, mientras preguntan, ¿qué es eso? Bueno, vamos a intentar explicarlo. Básicamente, para emitir dinero, para imprimir dinero, como se conoce de manera más coloquial, el Banco Central tiene que comprar determinados activos. Los activos que compra son bonos y tiene varios programas para comprar estos bonos. Por un lado, el APP, el programa más famoso, el más antiguo, y el PEP, que es el programa que surgió durante la pandemia. Para poder emitir dinero con la excusa de la pandemia, el Banco Central Europeo se sacó de la manga este PEP, este programa de compras por la pandemia, así es como se llama. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, compra bonos y los bonos tienen un vencimiento, vencen, y cuando vencen esos bonos, el dinero que pagó el Banco Central a esos emisores de bonos se lo devuelven al Banco Central Europeo. ¿Qué hace con ese dinero? Vuelve a invertirlo, por eso habla de reinversiones, porque el dinero que le vuelve al Banco Central Europeo lo vuelve a invertir en el mercado, es decir, continúa moviendo ese dinero, moviendo esa liquidez en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, para
tener una política restrictiva, lo que debería hacer el Banco Central Europeo es que tanto en el APP, que ya lo hace, como en el PEP, dejar de reinvertir ese dinero, esos principales que le van llegando al Banco Central Europeo. Bueno, pues eso ya lo hace en el APP, no lo hace en el PEP, pero dice Christine Lagarde que va a empezar a hacerlo poco a poco a partir de la segunda mitad del año. Al 50% concretamente lo va a hacer en esa segunda parte. Volvemos con Lagarde, que está respondiendo ya a cuestiones. I think going forward, we are going to continue to be data dependent. We are going to continue to determine meeting by meeting what we see on a totality of data. Qué pesada con el data dependence, lo tenemos claro. Bien, sí, que depende de los datos y ya lo sabemos. Lo que te están preguntando es, con los datos que manejas, ¿qué crees que va a pasar? Me parece bastante más evidente. Qué manía con salirse por la tangente. Christine Lagarde. We're going to be very attentive to that category of data that I have just described. Thank you, President Lagarde. Jana Rando from Bloomberg. Jana, please. Good afternoon. I have to come back to the rate outlook. You mentioned that a lot of data will arrive in the course of the first half on how wages and inflation will develop, and by coincidence, PEP reinvestments will also slow right around that time. So I would be interested in your view on whether that seems like a reasonable point in time to change your view on what kind of policy path for interest rates is needed, and whether that would be a good moment to consider rate cuts. And the second question I have is on something you mentioned in your introductory statement. You said governments should rein in fiscal support, or otherwise monetary policy might need to be tighter. Do you have any particular country in mind with that? Thank you. On your latter question, we don't have any particular country in mind. I think we have the principle in mind that the fiscal support, particularly the discretionary support that was granted to compensate for the high prices of energy, that should absolutely be withdrawn. When you look at how fast the price of energy has gone down, both on the oil and gas front, it's just totally unjustified and probably unjustifiable to continue to have those fiscal measures in place. But no particular... Diría más, dice Lagarde, injustificable mantener una serie de ayudas energéticas cuando no hay ya una crisis ni un problema energético. Le preguntan, ¿está usted pensando en algún país en particular? No, nosotros, países que va. En ninguno, no, quite. Oiga, si se le ha ido más de la mitad del presupuesto a un país que todos sabemos en esto de las ayudas energéticas, en los subsidios, y no son los griegos, una pista que les dejo. Christine Lagarde, vamos a ver si responde también con el asunto de las previsiones. Must be rolled back, sovereign debt must be reduced, and we make another point, which, as you will have noted, because you're a regular of this monetary policy statement, we have changed the language on structural reforms, and we have done that because we perceive and we fear a level of procrastination in reaching agreement, in closing on some of the technical files which have been pending for way too long and which would be critical in order to support the competitiveness of the euro area. You will see when we publish the data that competitiveness is really weakening, and whether it's capital markets union, whether it's banking union, or the whole market union and free movement of goods and services, a lot of progress needs to be made, and that point was made very clearly. The Vice President is a very strong supporter of that, and there were many voices on the Governing Council to say, in the presence of Valdis Dombrovskis, who is working on those issues, that it has to happen. On your first question, it is true that we will receive a lot of data
in the first half of 24. So it will be data rich, particularly on the employment front. Just consider that there are about 50% of the employees that we cover under our wage tracker who will see their collective agreement renegotiated, and new terms of employment and possibly new wages will be agreed. And in the same vein, in the corporate world, whether it's for goods or services, terms and conditions, price lists are often revised also in the first few months of any calendar year. But it's not to say that this will be it. We will remain attentive to a whole host of data that will come in the course of 24. Thank you. The next question goes to Martin Arnold. Pues nada, no estamos pensando en nadie en las previsiones y no tenemos ningún problema. Sí que es verdad que se mete más en el charco cuando habla de que hay que quitar estímulos fiscales, porque claro, le molestan. Si tú estás intentando que bajen los precios y los gobiernos se dedican a llenar de dinero al personal, el personal no siente que bajen los precios, porque dice, tengo más, me lo gasto. Y no bajan los precios. Bueno, bajan. Cuidado con esto, que es muy relativo. También quiero decirlo. No es real. Cuando hablamos de que bajen los precios, no estamos diciendo que bajen los precios. Estamos diciendo que baja el ritmo al que crecen los precios, que son dos cosas distintas. Lo digo porque ya nos gustaría a todos que lo que valía uno, mañana valga la mitad, y en vez de eso, lo que ocurre es que se reduce el ritmo al que suben. Es decir, que de uno, en vez de subir a dos, sube a 1,5 y decimos, anda, baja la mitad la subida. Sí, pero sube, ¿eh? Lo digo porque luego uno va acumulando, y cuesta una pasta. Entre otras muchas cosas, lo van a ver todos con las festividades y la Navidad y etcétera, que el menú pues cuesta el 200% más que hace 2 años. Entre unas cositas y otras. Entre el subidón que ha tenido una cosa y otra. Volvemos hasta allí, escuchamos a Christine Lagarde, que de momento sobre las previsiones no dice mucho, que nos basamos en ellas y que en función de eso veremos si se bajan o no los tipos, pero no lo hemos discutido. Escuchamos. But equally, what we are saying today on the basis of the forecast that we have produced by the Eurosystem staff, we don't think that it's time to lower our guard. And we believe that there is still work to be done, and that can very much take the form of holding. And I think in our monetary policy statement, we refer specifically to sentences that, you know, they don't have a particular magical virtue, but now, of course, I find the fiscal comment that I wanted to refer to. So essentially what we say, and we have said that before, and we are repeating that same sentence, we say, based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates are at level that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to our goal. And we continue with, our future decisions will ensure that our policy rates will be set at sufficiently restrictive level for as long as necessary. If you combine that with our data dependency and the fact that we are not, narrowing the focus or the focal of what we look at, but we know that some data and a combination of data and the mechanics between these two, wages and profit in particular, are going to play a significant role, and we will be particularly attentive to those. But there will be, more data coming in. We will have another bank lending survey. We will have, a corporate telephone survey coming in. Bueno, que sí, que lo veremos en cómo va el sector bancario, en cómo van los distintos sectores empresariales, que ya iremos viendo los datos. Le intentaban picar, le decían, oiga, pero es que ustedes han dicho que van a mantener los tipos suficientemente altos y ahora están diciendo que dependerá de los datos. Y dice, no, decimos lo mismo. Lo digo por si están ustedes también al otro lado de la pantalla diciendo, lo ha dicho varias veces. Sí, lo ha dicho varias veces y me juego algo a que lo vuelve a hacer. Pero dice, lo mismo decimos, que los tipos se mantendrán suficientemente altos el tiempo que sea necesario y hay que combinarlo, dice, con el hecho de que nosotros vamos mirando dato a dato. Y es con ese dato a dato con el que vamos a decidir si en algún momento, pues toca variar o no el rumbo, pero no estamos en eso porque habrá que mirar especialmente sector bancario y sector empresarial, que son en realidad, si me van a permitir,
los que se han llevado la pasta de esos famosos fondos de los PEP, de los famosos fondos preparados para la pandemia, para la COVID, se ha quedado ahí, no ha permeado. Luego dice Lagarde, no, si la culpa es de las empresas, que tienen los beneficios. Sí, claro, si es que han metido fondos para las empresas, no para que permeara en la economía. Christine Lagarde, Banco Central Europeo. I think end of 25 we're at 2.1, and we arrive on a more sort of sliding basis to that 2.1%. That's what we are going to be doing, and you know, as I said, the projections that we have now is conditioned on the interest rate path that was embedded in market data before the cut-off date. That cut-off date was November 23rd. President Lagarde. And the next question goes to Isabella Bufacchi of Il Sole 24 Ore. Isabella, please. Thank you. Good afternoon. Thank you for the opportunity. My first question is on some countries entering a recession and seeing the projections with growth picking up. But how much the risk of recession, of things getting worse, comes into your decisions today and on interest rates? And then on PEP, I have a question because you said in the past that flexibility in PEP reinvestments is the first line of defense against fragmentation risk, and you said before it's a good moment. This sounds big news that fragmentation risk is not a worry, but can you say a bit more about this? Thank you. Well, first of all, let me say that we do not have a recession in our baseline. And of course, I'm not looking at specific countries. I'm looking, and we are looking collectively at the euro area at large. Our mandate is not to cause a recession. Our mandate is to reach the medium-term target of 2%, which we've defined as price stability. And to do that, we know that we're going to have to continue with financing that will be triggered by the interest rates that we set. That financing will necessarily dampen demand. We are seeing it. So we take all the macroeconomic data and the whole situation into account, but we are driven by delivering on our mandate. So on PEP, first of all, don't forget that as long as we reinvest, so meaning 100% of redemption coming to maturity, as long as we reinvest, we still have that flexibility. It was one of the attributes of PEP. And that flexibility applies to the 100% reinvestment until the end of June, and then to 50% of the reinvestment. Bueno, está hablando otra vez de la reinversión del PEP, otra vez del data, otra vez de a dónde vamos a ir. Vamos a intentar buscar un poco el análisis, la lectura a 3 minutos de Cabra Wall Street, por cierto, y con un petróleo que está subiendo porque piensa que si bajan los tipos el personal le va a ir mejor la vida y se va a poner a gastar en esto. José Antonio Fernández Martín, analista y formador de traders en Tribe. Buenísimas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, lectura de este asunto de Lagarde está siendo poco expresiva, si me permite. Es verdad que ha perdido la agresividad de otras veces, pero está siendo poco colaborativa en cuanto a lo que vaya a ocurrir en el futuro. Sí, la verdad es que no se está mojando demasiado. Básicamente lo que podemos intuir es que no han hablado de bajada de tipos, que se van a mantener alerta ante las circunstancias. No ha querido repetir que recortará en los 2 primeros trimestres del próximo año y se remite a los datos, incluidos los acuerdos salariales. Por otro lado, teníamos noticia de que Zero Hedge insinúa que ha habido presión política en Powell y el Fond durante los últimos 13 días para que moderen sus previsiones de tipos y su discurso, y esto lo intuyen también a raíz de que Lagarde haya dicho que precisamente no hayan hablado de esa bajada de tipos, así que de momento se mantienen vigilantes y expectantes, es realmente su tarea y no podemos dilucidar nada. ¿Es de verdad que no han hablado de bajar los tipos? No se ha hablado realmente de bajada de tipos. Básicamente, ¿Tú crees que internamente no han tenido esa charla? O sea, ¿es creíble que se han sentado allí el Consejo de Gobierno y nadie ha dicho nada de esto?
Desde luego, por un lado está el mensaje oficial y por otro lado está el mensaje interno. Es verdad que se ha mantenido pues con un tono bastante moderado por parte de las autoridades monetarias también europeas. Vemos que también las zonas de control del IPC pues se mantienen en niveles, en concreto la europea, pues en niveles del 3,6%, pero realmente el enfoque es que en el primer trimestre del próximo año ya se puedan ver las primeras bajadas. Más que nada porque se necesita también reactivar un mercado laboral que también está expectante y temeroso por la implementación de esas subidas de tipos de interés a lo largo de todo este año. En el balance se hablaba de enormes ERES, despidos a lo largo del próximo año y todo eso hay que controlarlo por el bien del mercado. Bueno, pues hasta aquí esta parte. Voy a preguntar también por los pipos. Bueno, la Fed, los swaps de la Fed descontaban 2 subidas. Los que miran al Banco Central Europeo, el número de subidas que bajan o se mueven o no, hablan de en torno a 150 puntos básicos de bajada el año que viene. ¿Coincide? ¿Lo ve así? Sí, desde luego. Es decir, el objetivo realmente que se marca es un cuadro macro que se revisa también un poco a la baja, como se esperaba. Se espera también pues contracción con 2 subidas a lo largo del primer trimestre. Lo vemos también en ese sentido por la macro, vemos también por los indicadores de amplitud que están también animando al mercado y por ende, pues con los datos inflacionarios que tenemos encima de la mesa, pues podríamos hablar de sendas subidas para el próximo trimestre. Bueno, pues con esto... Sí, ahí vamos a verlo. Vamos a tener tiempo para evaluarlo, data a data, que diría la señora Lagarde. José Antonio Fernández Martín, analista y formador de traders de Tribe. Gracias por este primer análisis tras las palabras de Lagarde. Seguimos mirando. Un abrazo. Al otro lado de la pantalla, y a quien siempre es un gusto saludar, Javier Echeverry, responsable en Active Trades. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, José? ¿Cómo va? Bueno, pues no te voy a engañar, bastante decepcionado. Me esperaba una rueda de prensa como un poquito más movidita, un que dijera un algo, y entre que, bueno, pues no tiene como mucha gracia Garbo y que no tiene muchas ganas de decirnos tampoco qué va a pasar el año que viene, y te vienen con los datos, con tal, lo que sí está dándoles es reprimendas fiscales que le preguntaban, ¿lo dice por alguien concreto? Y dice, no. Bueno, pues será que Alemania no se está gastando el doble de su presupuesto en estímulos fiscales. ¿Será que Alemania no es? Es que cuando tocan las broncas a los griegos, se dice de viva voz. Cuando le toca a Italia llevarse una reprimenda, se dice de viva voz. Si le toca a España, Portugal, ahora le toca a Alemania y no es ningún país concreto. Javier Echeverry, bajadas de tipos, sí, no, ¿cómo las ves? Te pregunto y te dejo también además con la mejor, con Marta Vilar por aquí, pero ¿cómo ves esas bajadas de tipos? Fenómeno, gracias, José. Pues evidentemente el 2024 traerá, si las cosas continúan como están, bajadas de tipos. Yo no estoy tan convencido de esos 150 puntos básicos. Creo que estamos viendo, no sé si es que San Jorge venció al dragón, estamos en Navidad o estamos en fin de año, pero fiesta, desde luego, tenemos desde ayer. Los mercados están hasta arriba. En los mercados. Y hoy Christine Lagarde no ha hecho otra cosa que decir, miren ustedes, yo no me voy a mojar, ya les digo que no voy a hacer ningún tipo de previsión y que no les voy a contar lo que vamos a hacer en el futuro. Por tanto, bueno, nos queda estar un poco pendientes de ese data dependent que tanto ha repetido, pero sí que me ha parecido una rueda de prensa en la que Christine Lagarde, a pesar de su estado de salud y del esfuerzo evidente que está haciendo por comparecer en esta rueda de prensa, tenía muy claro que no iba a mojarse, que no iba a entrar en las preguntas de los periodistas y que, bueno, pues está siguiendo una política por parte del BCE muy similar a la de la Fed, a pesar de que las bases son bien distintas. Lo cierto es que la Fed, el Banco Central Europeo tiene la sensación de que están haciendo las cosas muy bien, que tienen que parar y que, bueno, pues seguiremos esperando por más tiempo porque estamos seguros de que manteniendo estos tipos de interés y además desinvirtiendo esos 2 programas de los que estabais perfectamente explicando anteriormente su funcionamiento, pues creemos que va a ser más que suficiente para enfriar la economía, lo suficiente para que los tipos de interés en 2025 lleguen al 2%. Bueno, vamos a ver. Yo también te saludo desde aquí, desde el Plató de Negocios Televisión, y tengo un par de preguntitas que te quiero hacer, bueno, ambas juntas. Por un lado, ¿qué sentido tiene que el Banco Central Europeo no esté hablando de bajadas de tipos cuando aquí la recesión está mucho más cerca, la inflación está mucho más baja, ya cada vez más cerca del 2%, y en Estados Unidos la inflación está en el 3%?
y además, bueno, el 3,1, y además allí la economía va muy bien, está creciendo más de un 5,2 en el tercer trimestre, aunque a Powell ahora le dé por decir que puede haber una recesión. ¿Cómo se come eso, esa diferencia tan brutal que hay entre una economía y otra, y la inflación de una y otra, y los mensajes de uno y otro de los bancos centrales? Bueno, yo creo que es lo que te digo, es el borreguismo de seguir lo que está haciendo la Reserva Federal, independientemente de que en mi casa pasen cosas distintas, como en la tuya te ha ido bien, yo hago lo mismo. La diferencia de no hablar directamente de bajadas de tipos de interés en esta reunión concretamente, yo creo que es única y exclusivamente porque no quiere mojarse, no tiene muy claro, estamos en fin de año, no tiene muy claro qué es lo que va a pasar, no tiene muy claro si quiere decir cómo ve el Banco Central Europeo la actual situación, porque como muy bien decíais, es más que evidente que el cuarto trimestre Alemania probablemente va a cerrar con una recesión ya técnica, con esos 2 trimestres consecutivos en negativo, y por tanto yo creo que no se quieren mojar, y como muy bien ha dicho José antes, claro, si es Alemania, pues mejor estar callados porque es el que más pasta pone en la Unión Europea, ¿no? Yo creo que va más por ahí el hecho de decir, bueno, no vamos a mojarnos, vamos a esperar un poquito. Además, hoy no me encuentro bien, prefiero no entrar en este tipo de cosas y seguir adelante y dejar un poco correr con ese data dependent que ha repetido hasta la sociedad en esta rueda de prensa para no mojarse. Pero en definitiva creo que hay un borreguismo terrible por parte del Banco Central Europeo haciendo lo mismo que está haciendo la FED, con la salvedad, que muy bien has apuntado, de no mencionar las bajadas de tipos de interés en 2024. Responsable en Active Trades en España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre, gracias Marta. Y ahora de Europa,